Huevos rosa brillante, cáscaras azul metálico, caviar de 25,000. Algunos huevos son impresionantes, raros o carísimos. Abrámoslos. El caviar siempre ha sido un lujo, pero las huevas de esturión beluga lo llevan a otro nivel. Estas huevas provienen del esturión beluga, un gigante prehistórico que habita en el mar Caspio. Este pez puede crecer más que un coche pequeño y vivir más de 100 años, pero madura lentamente, a veces tardando 20 años o más en producir huevas. Esa es una de las razones por las que el caviar beluga es tan escaso y costoso. Las huevas son apreciadas por su gran tamaño, textura suave y rico sabor a mantequilla. A diferencia del caviar más económico que puede tener un sabor excesivamente salado, el caviar beluga es sutil y refinado, con granos delicados que se deshacen en la boca. Recolectar estos huevos requiere un manejo experto y un procesamiento preciso para mantener su calidad, lo que aumenta el precio. Y hablando de precio, el caviar beluga no solo es caro, es uno de los alimentos más caros del mundo. Un solo kilogramo puede costar hasta $10,000, lo que significa que solo una cucharada podría costar cientos de dólares. Para los ultrarricos no es solo un manjar, es una declaración de intenciones. Servido en tostadas, blinis o incluso comido directamente de la lata, es el máximo lujo. Sin embargo, los esturiones belugas salvajes han sido sobrepescados durante décadas, lo que dificulta aún más la obtención de su caviar. Muchos países, incluido Estados Unidos, han prohibido su importación, lo que solo alimenta la demanda. Hoy en día, las granjas de alta gama producen caviar beluga legalmente, pero eso no ha impedido que el mercado negro prospere. Cuando se trata de lujo, pocos alimentos igualan la extravagancia del caviar beluga, y para aquellos que pueden permitírselo, cada bocado es una muestra de algo verdaderamente exclusivo. La mayoría de la gente no dudaría en romper un huevo para desayunar, pero algunos tienen un precio que los hace todo menos comunes. La gallina Ayam Cemani, una raza poco común de Indonesia, pone huevos que se venden entre $60 y $100 cada uno. Si bien los huevos parecen normales, el ave que los esconde es lo que los hace especiales. Las gallinas Ayam Cemani son completamente negras, plumas, piel, órganos e incluso huesos. Esta pigmentación inusual proviene de una condición genética llamada fibromelanosis, lo que convierte hasta a esta raza en una de las más codiciadas del mundo. No se trata solo de la apariencia. En la cultura indonesia se cree que estas aves traen buena suerte y poseer una es un símbolo de estatus entre los criadores. La rareza de la raza también encarece sus huevos. Un huevo fertilizado de Ayam Cemani puede alcanzar cientos de dólares en mercados especializados, mientras aficionados y granjeros se apresuran a conseguir esta exótica ave. Si bien los huevos de Ayam Cemani son los más famosos, no son los únicos huevos de gallina caros que existen. Razas ornamentales como la gallina Dong Tao de Vietnam también producen huevos de alto precio debido a su rareza. Pero independientemente de la raza, estos huevos no son solo un artículo para el desayuno. Son piezas de colección, oportunidades de inversión y, a veces, incluso símbolos de prestigio. Algunos huevos son caros no por lujo, sino porque encierran el futuro de toda una especie. El loro kakapo, una gran ave no voladora de Nueva Zelanda, es una de las aves más raras del planeta. En un momento dado quedaban menos de 50 kakapos, lo que hacía que cada huevo valiera miles de dólares en esfuerzos de conservación. Hoy en día quedan poco más de 250 kakapos y cada huevo se trata con sumo cuidado. Los kakapos no ponen huevos con frecuencia. Una hembra solo produce una nidada cada 2 a 4 años, dependiendo de la disponibilidad de alimento. Cuando lo hace, cada huevo es monitoreado cuidadosamente y, en ocasiones, incubado por conservacionistas para asegurar su supervivencia. El costo de cada huevo no se basa en las ventas en el mercado. Estos huevos no están a la venta, sino en la enorme inversión en restauración del hábitat, programas de reproducción y monitoreo continuo. Los expertos estiman que incubar y criar cada polluelo de kakapo cuesta al menos $4,000. Para los conservacionistas de la vida silvestre, cada huevo representa esperanza. Los huevos de kakapo no solo son raros, son parte de la lucha contra la extinción. Gracias a los dedicados esfuerzos de conservación, esta ave está resurgiendo lentamente, pero cada huevo sigue siendo uno de los más valiosos del mundo, no por su precio, sino por lo que significa para toda la especie. La mayoría de los huevos de lagarto cuestan solo unos pocos dólares, pero para los coleccionistas y criadores de reptiles, algunos huevos valen miles. El huevo de lagarto más caro proviene de formas raras de iguanas y gecos, y algunos reptiles de diseño alcanzan hasta los $10,000 por cría. Estos no son lagartos comunes, se crían selectivamente por sus colores, patrones y rasgos únicos que no existen en la naturaleza. Una de las más codiciadas es la iguana albina, una versión de la iguana verde común de color amarillo brillante y blanco. Debido a su extrema rareza, sus huevos se venden por miles de dólares.
El varano acuático asiático leucístico, un lagarto casi completamente blanco, es otro ejemplo. Las crías de esta especie se han vendido por más de $20,000, lo que convierte sus huevos en una fortuna. La cría de estos raros reptiles es un negocio de alto riesgo. Los huevos deben mantenerse a temperaturas y niveles de humedad precisos para garantizar una eclosión exitosa. Cualquier error puede significar la pérdida de un reptil con un precio de 5 cifras. Para los coleccionistas, poseer un lagarto de uno de estos huevos es como poseer una joya viviente, rara, valiosa y única. Los amantes de los loros saben que algunas aves tienen un precio elevado, pero pocos se dan cuenta de que incluso sus huevos pueden venderse por miles de dólares. Los guacamayos y cacatúas más raros ponen huevos que pueden valer entre $2,000 y $5,000 cada uno, dependiendo de la especie. No se trata de loros cualquiera, se trata de algunas de las aves más amenazadas y preciadas del mundo. Por ejemplo, el guacamayo de Spix, también conocido como guacamayo azul pequeño, se consideraba extinto en estado silvestre y cada huevo es el resultado de cuidadosos esfuerzos de reproducción. Un solo huevo fertilizado de guacamayo de Spix puede venderse por más de $4,000 debido a su extrema rareza. El guacamayo jacinto, el más grande de todos los loros voladores, también pone algunos de los huevos más caros, ya que las aves adultas pueden alcanzar más de $12,000 cada una. Las cacatúas son igual de valiosas. La cacatúa palmera, conocida por sus llamativas plumas negras y cara roja, pone solo un huevo cada 2 años, lo que hace que sea increíblemente difícil de conseguir. La cacatúa de Mayor Mitchell, con su delicado plumaje rosa y blanco, es otra especie muy codiciada. Criadores y coleccionistas están dispuestos a pagar mucho dinero por los huevos, pero debido a las estrictas regulaciones, muchas de estas aves solo pueden criarse legalmente en entornos controlados. Con estrictas leyes de comercio internacional y esfuerzos de conservación en vigor, comprar y vender huevos de loro no es fácil. Pero para quienes sueñan con tener uno de los loros más exóticos del mundo, el precio de un huevo es solo el comienzo. No todos los huevos caros provienen de seres vivos. Los huevos de dinosaurio fosilizados se encuentran entre las reliquias prehistóricas más valiosas, con precios que oscilan entre los $10,000 y los $50,000 por huevo, dependiendo de su estado, tamaño y especie. Estos huevos tienen millones de años, están perfectamente conservados en piedra y ofrecen una visión excepcional del pasado antiguo. Los hallazgos más famosos provienen de China y Mongolia, donde los paleontólogos han descubierto huevos de oviraptor que se cree que pertenecieron a dinosaurios similares a las aves. Algunos de estos huevos aún contienen embriones fosilizados, lo que los hace aún más valiosos. En 2013, una nidada de 22 huevos de dinosaurio fosilizados se subastó por más de $100,000, lo que demuestra el gran atractivo de estas reliquias para coleccionistas y museos. Pero los huevos de dinosaurio no son solo piezas de museo, sino que forman parte de un floreciente mercado negro. Si bien la venta de fósiles de dinosaurios está muy restringida en muchos países, los coleccionistas del mercado negro siguen dispuestos a pagar enormes cantidades por estos raros tesoros prehistóricos. Algunos huevos han sido sacados de contrabando de regiones ricas en fósiles, llegando a colecciones privadas de todo el mundo. Para quienes tienen un bolsillo abultado, poseer un huevo de dinosaurio auténtico es el tema de conversación definitivo. Ya sea expuestos en un escritorio o guardados en una bóveda privada, estos antiguos artefactos siguen estando entre los huevos más caros jamás descubiertos. La mayoría de las tortillas cuestan solo unos $, pero algunos restaurantes de alta cocina sirven versiones con precios desorbitados. La más cara de todas, la $1 Zillion Lobster Frittata, servida en Normas, en Nueva York. Esta tortilla cuesta la impresionante suma de $1,000 y está hecha con 6 huevos, una langosta entera y casi 300 gramos de caviar sebruga de primera calidad. Para quienes quieran darse un capricho aún mayor, existe una versión de $2,000 con aún más caviar. También existen otros platos con huevo más caros. En Las Vegas se puede pedir la Golden Egg Omelette, que lleva huevos de pato, queso con trufa y escamas de oro comestibles, superando así los $500. En Japón, los inusuales tazones de oyakodon hechos con huevos de gallina y naijidori, una de las razas de pollo más caras del mundo, pueden costar más de $150 por porción. ¿Por qué la gente paga tanto? No se trata solo de los huevos en sí, sino de los ingredientes de lujo que se utilizan en estos platos. Langosta, caviar, trufas y oro hacen de estas tortillas algo más que una simple comida. Se convierten en un símbolo de estatus. Los restaurantes las promocionan como experiencias exclusivas, algo que solo unos pocos pueden permitirse. Para la mayoría de la gente, gastar tanto dinero en el desayuno suena escandaloso, pero para quienes están dispuestos a pagar, estas extravagantes tortillas ofrecen una muestra de la máxima indulgencia, convirtiendo un plato sencillo en una de las comidas más caras del mundo.
Las tortugas de Galápagos son unos de los reptiles más famosos del planeta, pero sus huevos se han convertido en un blanco para los coleccionistas ilegales. En el mercado negro, un solo huevo de tortuga de Galápagos puede venderse hasta por $10,000, lo que los convierte en unos de los huevos de reptil más valiosos del mundo. Sin embargo, estos huevos no se venden como mascotas, sino que se contrabandean para coleccionistas privados o se utilizan en mercados locales como alimento. Durante siglos, marineros y colonos cazaron estas tortugas hasta casi extinguirlas. Hoy en día, los programas de conservación trabajan arduamente para salvarlas, pero el comercio ilegal de huevos de tortuga sigue siendo un problema grave. Los cazadores furtivos roban huevos de áreas protegidas, poniendo en riesgo el futuro de estos gigantes de lenta reproducción. Una tortuga hembra de Galápagos pone solo de 4 a 15 huevos al año, lo que convierte cada huevo robado en un duro golpe para los esfuerzos de conservación. Las autoridades de Ecuador y las Islas Galápagos han tomado medidas enérgicas contra los contrabandistas, pero la demanda persiste. Algunas personas creen que estos huevos tienen propiedades afrodisíacas, mientras que otras los recolectan como especímenes biológicos raros. En 2021, un contrabandista fue atrapado intentando contrabandear 185 huevos de tortuga de Galápagos en una maleta, lo que demuestra lo mucho que está en juego en este comercio ilegal. A pesar de las estrictas leyes, el mercado negro de estos huevos está lejos de desaparecer. Cada uno representa tanto una batalla por la conservación como un precio exorbitante, lo que demuestra que incluso las especies más amenazadas del mundo no están a salvo de quienes buscan hacer fortuna. Si el caviar beluga es el estándar de oro del lujo, el caviar almas es la versión platino. Este excepcional manjar proviene del esturión beluga albino, un pez tan raro que solo se captura un puñado al año. Sus huevas son de color dorado pálido, lo que les da una apariencia única que las distingue al instante. Pero lo que realmente las hace famosas es su precio. Hasta $25,000 por kilogramo, lo que las convierte en el caviar más caro del mundo. El nombre almas significa diamante en persa y con razón. Estas huevas son tan valiosas que a menudo se venden en latas de oro de 24 quilates para reflejar su estatus de élite. A diferencia del caviar más oscuro, el caviar almas tiene un sabor suave y cremoso, con una textura delicada que se derrite en la lengua. Se sirve en los mejores restaurantes, a menudo acompañado de champán o vodka. ¿La razón de su precio astronómico? Los esturiones beluga albinos son increíblemente raros, y solo los peces más viejos producen huevas de esta calidad. Estos esturiones viven en el mar Caspio, principalmente en Irán, donde las estrictas regulaciones dificultan aún más su captura. Una sola porción de unos 28 gramos de caviar almas puede costar más de $700, lo que lo convierte en uno de los alimentos más exclusivos del mundo. Para los pocos adinerados que pueden permitírselo, el caviar almas es más que un simple alimento, es un símbolo de estatus y riqueza. Para el resto del mundo, sigue siendo un manjar raro e intocable, con un precio tan extravagante como su reputación. Hemos visto las huevas más caras del mundo, pero el precio no lo es todo. Algunas huevas son tan extrañas, impresionantes o únicas que parecen casi irreales. Vamos a explorarlos. Algunos huevos valen una fortuna, mientras que otros parecen pequeñas piedras preciosas. El caracol manzana, un molusco de agua dulce, pone racimos de huevos de un rosa brillante que casi parecen brillar. Se encuentran adheridos a juncos, rocas e incluso pilotes de muelles, y estos huevos resaltan como cuentas de coral contra el verde de las aguas. Pero su belleza esconde un secreto. Son tóxicos, lo que los protege de depredadores hambrientos. Los caracoles manzana ponen cientos de huevos a la vez, apilándolos en filas ordenadas y redondeadas. El color no es solo un adorno, sino que advierte a las aves y peces que se mantengan alejados. Los huevos contienen una proteína mortal para muchos animales, lo que garantiza que solo sobrevivan unas pocas crías fuertes. Estos caracoles se encuentran en todo el mundo, pero sus huevos son más comunes en Sudamérica, el sudeste asiático y el sur de Estados Unidos. A pesar de su apariencia de joya, los huevos de caracol manzana son controvertidos. En algunas regiones, estos caracoles son una especie invasora que destruye cultivos y plantas nativas. Aún así, es innegable la impactante belleza de estas pequeñas y tóxicas maravillas. Su color brillante y antinatural los convierte en uno de los huevos más visualmente impactantes del reino animal. Algunos huevos son blandos, otros duros, y luego están los huevos de tiburón bambú, que parecen sacados de una película de ciencia ficción. En lugar de simples formas redondas, estos huevos se presentan en cápsulas largas y transparentes, lo que permite ver al tiburón bebé desarrollándose en su interior. A menudo llamados bolsas de sirena, estas cápsulas flotan en el océano o se adhieren a los arrecifes de coral hasta que el tiburón en su interior está listo para eclosionar. Los tiburones bambú, que se encuentran en el Indo-Pacífico, ponen cápsulas de huevos que pueden medir más de 10 centímetros de largo. Estas cápsulas son resistentes y correosas, diseñadas para proteger al embrión de los depredadores. Pero la verdadera magia ocurre en el interior. Si iluminas uno de estos huevos con una luz, puedes ver cómo se mueve el pequeño tiburón, retorciéndose y creciendo día a día. Es como tener un acuario vivo en un solo huevo. Estos huevos tardan hasta 5 meses en eclosionar, y durante ese tiempo son una de las vistas más fascinantes del océano. Algunos buceadores y dueños de acuarios los recogen para observar de cerca su desarrollo.
con sus misteriosos caparazones transparentes y el pequeño depredador retorciéndose en su interior, los huevos de tiburón bambú podrían ser los huevos más extraños del mar. Algunos huevos se esconden en la oscuridad, pero los huevos de luciérnaga se hacen notar. Estos diminutos orbes brillantes parecen estrellas en miniatura, centelleando en cuevas y bosques. Las luciérnagas no son realmente gusanos, sino larvas de ciertas especies de moscas. Sus huevos, depositados en grupos sobre superficies húmedas, emiten un suave resplandor azul verdoso. Un espectáculo de luz natural que atrae a las presas y ahuyenta a los depredadores. En lugares como las cuevas de Waitomo en Nueva Zelanda, los huevos de luciérnaga crean un espectáculo sobrenatural, convirtiendo el techo de la cueva en una galaxia brillante. El brillo proviene de una reacción química dentro de los huevos, similar a la forma en que las luciérnagas producen luz. Esta bioluminiscencia no solo es hermosa, sino que también ayuda a asegurar la supervivencia al disuadir posibles amenazas. Tras unas semanas, los huevos eclosionan en diminutas larvas que también brillan y tejen hilos de seda pegajosos para atrapar insectos. Estas trampas brillantes son lo que la mayoría de la gente asocia con las luciérnagas, pero todo comienza con los misteriosos y brillantes huevos. Entre todos los huevos de la naturaleza, pocos son tan fascinantes como estas luces vivientes en la oscuridad. Algunos huevos son tan vibrantes y brillantes que parecen pintados a mano. El tinamú, una tímida ave terrestre de América del Sur y Central, pone huevos tan lisos y brillantes que reflejan la luz como canicas pulidas. Sus colores van del verde esmeralda intenso al azul eléctrico, pasando por el marrón chocolate e incluso el violeta, lo que los convierte en unos de los huevos más llamativos del mundo. A diferencia de muchas aves que intentan camuflar sus huevos, los tinamúes hacen lo contrario. Sus huevos son llamativos y llamativos, casi como si estuvieran sumergidos en cristal líquido. Los científicos creen que el acabado brillante ayuda a mantener los huevos limpios, ya que la suciedad y los residuos se deslizan fácilmente de su superficie. Además, fortalece la cáscara, ofreciendo protección adicional contra los depredadores. A pesar de su belleza, los huevos de tinamú son frágiles. Se ponen en nidos abiertos en el suelo, lo que los hace vulnerables a los depredadores. Sin embargo, sus inusuales colores podrían ser una trampa. Algunos investigadores creen que la superficie brillante puede reflejar el entorno, ayudándolos a mimetizarse con él, ya sea como estrategia de supervivencia o simplemente para lucirse ante la naturaleza. Los huevos de tinamú siguen siendo de los más llamativos del mundo de las aves. La mayoría de los huevos son redondos u ovalados, pero el tiburón cazón tiene su propia forma de actuar. Esta especie, presente en océanos de todo el mundo, pone otecas sorprendentemente angulares, que a veces parecen casi cúbicas. Estas otecas resistentes y correosas protegen al tiburón en desarrollo y están diseñadas para anclarse a plantas y rocas submarinas. Los huevos de cazón, a menudo llamados bolsas de sirena, son de los huevos de más largo desarrollo del reino animal. El embrión en su interior puede tardar hasta 2 años en desarrollarse completamente, lo que lo convierte en una de las crías de tiburón de crecimiento más lento. Durante este tiempo, la oteca proporciona un hogar protector, resguardando al joven tiburón de depredadores y cambios ambientales. Si alguna vez encuentra una de estas otecas en la playa, podría estar sosteniendo algo verdaderamente único. Su forma inusual y su textura gomosa y duradera los hacen únicos en el océano. Si bien la mayoría de los huevos buscan la simplicidad, los huevos de tiburón cazón demuestran que, a veces, la naturaleza prefiere romper las reglas. Algunos huevos se mimetizan con el entorno, pero los de emú resaltan como gemas pulidas. Estos enormes huevos, puestos por la segunda ave más grande de Australia, son de un azul verdoso intenso y brillante, casi como un trozo de lapislázuli. Con unos 13 centímetros de largo y casi 1 kilogramo de peso, se encuentran entre los huevos de ave más grandes del mundo. El color de estos huevos no es solo para aparentar, sino que les ayuda a camuflarse en el interior de Australia, ocultándolos de los depredadores. El intenso azul verdoso imita las sombras de las zonas verdes, lo que dificulta su detección desde arriba. Pero una vez que tienes uno en la mano, es imposible ignorar su superficie brillante, casi metálica. Los emus ponen hasta 15 huevos por temporada, y lo que los hace aún más fascinantes es que el macho se encarga de todas las tareas de crianza. Una vez que la hembra pone sus huevos, el macho los incuba durante casi 2 meses sin apenas moverse ni comer. Cuando finalmente eclosionan, los polluelos emergen de uno de los huevos más impresionantes de la naturaleza, lo que demuestra que, a veces, las cosas más hermosas de la naturaleza también son las más resistentes. Algunos huevos se esconden en nidos, otros son duros y correosos, pero los huevos de calamar parecen sacados de un estudio de soplado de vidrio. Estos sacos de huevos translúcidos y gelatinosos se depositan en grupos, flotando en el agua o adheridos al fondo del océano como delicados candelabros. Dentro de cada uno se ven diminutos calamares en desarrollo, con sus pequeños cuerpos suspendidos en un mundo claro y brillante. Los calamares depositan estas cápsulas de huevos en largas hebras con forma de dedo, que a menudo forman gigantescos ramos submarinos que se mecen con las corrientes. En algunas especies, como el
calamar de Humboldt, cientos de miles de huevos se agrupan en una sola masa gelatinosa, flotando en las profundidades marinas como una nave espacial extraterrestre. La capa exterior, similar al vidrio, protege a los embriones en su interior, manteniéndolos a salvo de los depredadores y permitiendo el flujo de oxígeno. Lo que hace a estos huevos aún más fascinantes es su brillo. Se ha observado que algunos grupos de huevos de calamar emiten una tenue bioluminiscencia, una posible forma de disuadir a los depredadores o comunicarse en las oscuras aguas de las profundidades marinas. Ya sea flotando libremente o anclados en el fondo marino, estos huevos cristalinos ofrecen una de las vistas más fascinantes del océano. Las hormigas son conocidas por sus complejas colonias, pero las tejedoras lo llevan a otro nivel, incluyendo el cuidado de sus huevos. A diferencia de la mayoría de las hormigas que ponen sus huevos bajo tierra, las tejedoras los suspenden dentro de nidos de hojas, creando estructuras que parecen pequeñas incubadoras envueltas en plástico de burbujas. Cada huevo está protegido dentro de un delicado capullo de seda, tejido por las propias larvas. El proceso de construcción del nido es extraordinario. Las hormigas adultas unen las hojas, mientras que las larvas producen seda para tejerlas y cerrarlas, formando cámaras protectoras para sus huevos. Dentro de estas fortalezas frondosas, los huevos se agrupan en compactos racimos perlados que parecen pequeños collares de perlas o cuentas de espuma. Esta configuración los protege de la intemperie, depredadores y parásitos. Estos huevos no solo sirven para la reproducción, algunas culturas los consideran un manjar. En algunas zonas de Tailandia e Indonesia se recolectan como alimento rico en proteínas y se utilizan en sopas o salteados. Ya sean considerados el sistema de almacenamiento de huevos más eficiente de la naturaleza o un ingrediente culinario inusual, los huevos de la hormiga tejedora envueltos en plástico de burbujas, son un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza diseña la supervivencia. Algunos huevos están enterrados bajo tierra, otros ocultos en nidos, pero los huevos de la rana arbórea de ojos rojos están suspendidos en el aire, colgando como diminutas esferas de cristal del envés de las hojas. Estos cúmulos gelatinosos son completamente transparentes, lo que permite ver a los diminutos renacuajos en desarrollo en su interior, retorciéndose a medida que crecen. Con la luz adecuada, parecen gotas de agua vivas, reflejando el mundo que las rodea. Habitantes de las selvas tropicales de Centroamérica, las ranas arbóreas de ojos rojos ponen sus huevos sobre estanques y arroyos. Esta estrategia de gran altura ayuda a protegerlos de depredadores acuáticos como peces e insectos. Pero eso no significa que estén completamente a salvo. Serpientes, avispas e incluso hongos representan una amenaza constante. Sin embargo, estos huevos tienen un truco de supervivencia incorporado. Si el peligro se acerca demasiado, los renacuajos eclosionan pronto y caen directamente al agua, escapando incluso antes de estar completamente desarrollados. Esta capacidad convierte a estos huevos en algunos de los más inteligentes de la naturaleza. En lugar de seguir un cronograma estricto, pueden ajustar su tiempo de eclosión según las señales ambientales. Los científicos incluso han observado renacuajos eclosionando días antes si un depredador sacude demasiado la hoja. Es un increíble mecanismo de escape en tiempo real, que demuestra que incluso antes del nacimiento, la naturaleza dota a estas criaturas de las habilidades para sobrevivir. Cuando un granjero de Cerdeña entró en su granero una mañana, no esperaba encontrar algo que pareciera salido de un dibujo animado de Nickelodeon. Entre una camada de 5 cachorros recién nacidos, uno llamó la atención de inmediato. Era verde brillante. Sí, verde. No estaba sucio ni cubierto de musgo. Verde de verdad. No se trataba de un truco de cámara ni de una iluminación extraña. El pelaje del cachorro tenía un color natural como el de la hierba recién cortada. El extraño tono verde proviene de un pigmento natural llamado biliverdina, la misma sustancia que da a los moretones su color verdoso durante la cicatrización. En casos raros, la biliverdina se mezcla con el líquido amniótico y tiñe el pelaje claro de un cachorro durante el parto. No les hace daño, y el verde suele desaparecer en unas pocas semanas. Pero aún así, ¿con qué frecuencia puedes decir que tu perra dio a luz a Hulk? Las fotos de Pistacho, como lo llamaron, se hicieron virales rápidamente. La gente lo comparó con Baby Yoda, otros lo llamaron el Shrek de la camada. Incluso los medios de comunicación de otros países recogieron la historia. A pesar de toda la atención, el cachorro estaba sano, feliz y completamente normal, salvo por su aspecto de haber sido sumergido en baba. Las probabilidades de que esto suceda son increíblemente bajas. Solo se han reportado unos pocos casos similares en todo el mundo. A medida que crecía, el color verde se desvanecía día a día, reemplazado por un beige más tradicional. Pero durante esas primeras semanas, probablemente fue el cachorro más famoso de Italia. En una tranquila granja de la China rural, una cerda dio a luz a un animal que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Entre una camada de lechones sanos y retorciéndose, había uno diferente al resto. Tenía 2 cabezas completamente formadas, 2 hocicos, 2 bocas, 4 ojos. Parpadeaba, chillaba y se intentaba caminar, aunque torpemente, como si su cerebro no supiera qué camino tomar. El lechón tenía policefalia, una rara enfermedad en la que los embriones no se separan correctamente durante el desarrollo. Los granjeros locales quedaron atónitos. No era un truco ni una falsificación, era un animal real y vivo.
Las fotos del cerdito de 2 cabezas se difundieron rápidamente en internet, atrayendo millones de visitas en cuestión de días. Algunos estaban fascinados, otros escépticos, pero la evidencia era clara. La naturaleza acababa de escribir uno de sus capítulos más extraños. Animales de 2 cabezas han nacido antes, serpientes, tortugas, incluso vacas, pero ¿cerdos? Eso es raro, y verlo vivo y chillando, prácticamente inaudito. Los veterinarios lo examinaron y confirmaron que ambas cabezas respondían al tacto y al sonido. Lamentablemente, los animales con esta condición no suelen vivir mucho, pero el nacimiento en sí es asombroso. Es un recordatorio de que incluso algo tan familiar como un cerdito puede sorprendernos con lo inesperado. Desde un cerdo con 2 cabezas hasta un padre con cientos de crías, las cosas se vuelven aún más extrañas. En el mundo submarino, los caballitos de mar cambian la situación. Son los machos quienes dan a luz. Y no a 1 o 2 crías, sino a veces a más de 1000. Cuando esto sucede, es como ver fuegos artificiales, solo que las chispas son pequeños alevines de caballito de mar que se retuercen y salen disparados en todas direcciones. El vientre del padre empieza a latir y en cuestión de segundos, una nube de mini caballitos de mar brota de una abertura en su parte delantera. Se retuerce, se contrae y se agita mientras las crías salen, alejándose nadando de inmediato. Parece caótico, pero es un milagro de la biología. El macho no solo lleva los huevos, sino que su bolsa los nutre, como un útero. No es fantasía. Ha sido capturado en cámara en acuarios y arrecifes de coral, y siempre es fascinante. La imagen de un solo padre trayendo cientos de nuevas vidas al mundo es difícil de creer, incluso cuando la miras fijamente. El momento termina rápidamente, pero la grabación dura para siempre. Y sinceramente, ¿cuántos otros padres pueden decir que trajeron al mundo a 500 niños antes del desayuno? En pleno Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, los guardabosques avistaron algo tan inusual que tuvieron que revisar sus binoculares. Entre una pequeña manada de elefantes africanos se encontraba una cría que parecía casi resplandeciente. No gris como su familia, sino de un rosa pálido con brillantes ojos azules. Era un elefante albino salvaje, algo tan inusual que ni siquiera los guías de vida silvestre más veteranos habían visto uno en persona. El albinismo en elefantes es increíblemente raro y aún más raro en la naturaleza. La mayoría de los animales albinos no sobreviven mucho tiempo porque su color les dificulta camuflarse y su piel es más sensible al sol. Pero este pequeño ternero parecía sano, curioso y ya intentaba seguir el ritmo de la manada. Las cámaras capturaron el momento en que salió de detrás de su madre, casi como un fantasma entre las sombras. La grabación se hizo viral con razón. Estás viendo algo que casi nunca ocurre. No es un efecto de luz, no es un pelaje polvoriento. Un auténtico elefante albino nacido libre, recorriendo los mismos senderos que las generaciones anteriores. ¿Y lo mejor? La manada lo trató como a cualquier otra cría, demostrando que en el mundo animal, ser diferente no significa quedarse atrás. Esa sola imagen, piel pálida contra la tierra brillante, parece sacada de un sueño. Pero es 100% real. Algunas historias parecen sacadas de una serie de ciencia ficción, y esta sin duda cumple con los requisitos. En una aldea remota de la India, una cabra dio a luz a un bebé que dejó atónita a toda la comunidad. El cuerpo era claramente el de una cabra, pero el rostro era inquietantemente parecido al humano. No solo vagamente, tenía hocico, ojos que miraban hacia adelante, e incluso la forma de la boca y la nariz les resultaba extrañamente familiar. La gente no podía creer lo que veía. La noticia se extendió rápidamente. Los lugareños vinieron desde kilómetros a la redonda para presenciarlo. Algunos lo vieron como una señal, otros simplemente se quedaron incrédulos. Videos y fotos circularon rápidamente por internet, provocando una mezcla de fascinación y confusión. Los expertos luego explicaron el fenómeno como una deformidad craneofacial grave, una condición en la que los rasgos faciales adquieren formas inusuales durante el embarazo. Es extremadamente raro y cuando ocurre, los resultados pueden ser sorprendentes. Si bien el recién nacido no sobrevivió mucho, su breve aparición dejó un gran impacto. Se convirtió en un recordatorio de que la naturaleza no siempre sigue las reglas. De vez en cuando, sucede algo que desafía por completo lo que esperamos, y este fue uno de esos momentos. Un parto rutinario en una granja se convirtió repentinamente en una sensación viral y uno de los nacimientos de animales más comentados en la historia reciente. Algunos lo llamaron inquietante, otros increíble. Una cosa es segura, no fue algo que se olvide. ¿Crees que es difícil hacer malabarismos con 2 crías? Intenta llevar 20 a la espalda. Eso es un martes cualquiera para una zarigüeya madre. Estos animales no solo dan a luz camadas enormes, a veces de hasta 20 crías diminutas, sino que las llevan a todas partes como una mochila viviente. Y no hablamos de pequeños pasajeros tranquilos. Estas crías se aferran con uñas y dientes a sus diminutas patas rosadas, apiladas como pequeñas manchas móviles sobre el pelaje de su madre. Fotógrafos de vida silvestre han capturado esta extraña y hermosa escena. Una zarigüeya madre trotando por el bosque, con el lomo cubierto de crías retorciéndose. Desde la distancia, parece que su espalda está viva, y en cierto modo, lo está. Hace esto durante semanas, hasta que las crías son lo suficientemente grandes como para explorar solas.
Es una de las imágenes más caóticas pero conmovedoras de la naturaleza. No hay cochecito ni silla de auto, solo una madre decidida que se las arregla con lo que la naturaleza le dio. Y sin importar cuántos sean, se asegura de que todos se agarren fuerte. Es un caos, una locura, y es una de las mejores demostraciones de crianza natural que jamás hayas visto. La versión natural de un autobús escolar cubierto de pelusa, pies y pura determinación. Ahora dejemos tierra firme y adentrémonos en algo verdaderamente de ciencia ficción. Les presentamos a Elysia marginata, una babosa marina que decidió que un parto normal no era lo suficientemente dramático. En lugar de poner huevos o dividirse como una estrella de mar, esta babosa se corta la cabeza y desarrolla un nuevo cuerpo. No en meses, sino en días. Investigadores en Japón lo filmaron. La cabeza se separa del cuerpo, se arrastra y regenera órganos, corazón y todo. Sin huevos, sin pareja, solo un reinicio completo. Este extraño truco no es magia, es supervivencia. Los científicos creen que podría ser una forma de eliminar parásitos o escapar de infecciones. Pero aquí está el truco. El cuerpo viejo de la babosa también sigue moviéndose por un tiempo, incluso después de que le falta la cabeza. Es como algo salido de una película de Marvel, pero es 100% real. Pocas criaturas en la Tierra pueden hacer esto. Es un nivel de planificación biológica de respaldo con el que los humanos solo pueden soñar. Y mientras la mayoría de las especies dedican tiempo a construir nidos o bolsas, esta simplemente reconstruye desde cero. La filmación es a la vez inquietante y fascinante. Una babosa flotante con forma de hoja reinventándose de cuello para abajo. Si se trata de nacimientos inolvidables, este podría llevarse la corona. En la reserva Masai Mara de Kenia se avistó una cría de cebra sin rayas. En cambio, tenía la piel marrón oscura cubierta de lunares blancos, un patrón completamente diferente al que vemos en cualquier zoológico o documental de naturaleza. Los guías de fauna silvestre no lo podían creer. Llamaron a la potra tira y rápidamente confirmaron que no estaba sucia ni polvorienta. Se trataba de un caso de pseudomelanismo, una rara mutación genética que altera el patrón habitual del pelaje del animal. Las fotos de Tera corrieron como la pólvora. No se trataba de una simple versión diferente de un animal familiar, sino de una ilusión óptica en la hierba. La mayoría de las cebras tienen patrones nítidos como códigos de barras, pero Tira parecía un bolso de diseñador con patas. Aún así, se mimetizaba sorprendentemente bien con la manada, y los expertos afirmaron que la mutación no pareció afectar en absoluto la salud del potro. Ver a Tira fue como detectar un fallo en el diseño de la naturaleza. La mayoría de la gente solo conoce a las cebras de una manera: rayas blancas y negras, limpias y clásicas. Pero a veces la evolución decide garabatear fuera de los límites, y el resultado es una cebra moteada que se convierte en una celebridad mundial. Sin filtros, sin Photoshop, solo biología pura y hermosa que logra algo totalmente inesperado. En las arenosas costas de Florida, donde miles de tortugas marinas nacen cada temporada, un grupo de conservacionistas se topó con algo nunca antes visto. En un nido, entre caparazones rotos y crías que se escabullían, había una cría de tortuga marina con 2 cabezas. Un cuerpo, 2 cabezas completamente formadas, cada una parpadeando, cada una moviéndose, cada una intentando arrastrarse en una dirección diferente. No se trataba de una escultura ni de un virus falso. Era una cría real y viva con una afección llamada bicefalia, resultado de la división incompleta del embrión. Es el mismo tipo de hipo biológico que puede provocar siameses. Y era increíblemente raro. Incluso entre los reptiles, donde las mutaciones son más comunes, este fue un hallazgo único para el equipo. La pequeña tortuga fue noticia en todo el mundo. Los científicos documentaron sus movimientos, notando que ambas cabezas estaban activas, intentando coordinar la locomoción. No solo parecía inusual, sino que también actuaba de esa manera. Mientras que la mayoría de las crías instintivamente se dirigen directamente al océano, esta se tambaleaba en zigzag, como si estuviera debatiendo qué camino tomar. Aunque sus posibilidades de supervivencia en la naturaleza eran escasas, el momento del descubrimiento fue inolvidable. En un mar de miles de crías perfectas, esta destacó un recordatorio de que incluso los procesos más antiguos de la naturaleza aún pueden sorprendernos. No todos los nacimientos salen según lo planeado, y a veces eso es precisamente lo que hace que valga la pena observarlos. Si hay un animal en la Tierra que lleva la frase multiplicarse como loco a un nivel completamente nuevo, ese es el ratón. En un caso documentado, una sola rata hembra dio a luz la asombrosa cantidad de 140 crías, todas en tan solo un año. ¿Lo has oído bien? Un roedor diminuto no más grande que la palma de la mano produjo una descendencia rosada y chillona equivalente a una pequeña aldea. Los ratones son reproductores natos, pero incluso los científicos se sorprendieron de la constancia y rapidez con la que esta paría. Daba a luz cada pocas semanas, a menudo con camadas de 10 a 15 crías a la vez, y rara vez se saltaba un ciclo. ¿Y lo más salvaje? Los crió a casi todos con éxito. Sin guarderías sofisticadas, sin ayuda, solo una maternidad ininterrumpida impulsada por el instinto y snacks ricos en proteínas. Echa un vistazo a esta imagen.
Así es como podría haber lucido parte de su enorme escuadrón de crías, rosadas, retorciéndose, casi idénticas, como un mar de gominolas en movimiento con ojos. Es difícil de creer, pero esto es real. De hecho, esta podría ser solo una de sus muchas camadas. Parecía un globo antes de dar a luz y después parecía que hubiera sobrevivido a una maratón. Puede que los roedores no sean glamurosos, pero su biología está hecha para la reproducción. Una rata puede quedar preñada técnicamente a las pocas horas de dar a luz, lo que las convierte en unas de las madres más eficientes de todo el reino animal. Un año, 140 crías, y sin señales de desaceleración. Eso no es solo una camada, es un legado. Los pandas son adorables, pero no son precisamente famosos por su eficiencia como padres. La mayoría de las madres panda apenas pueden cuidar de un cachorro a la vez. Los gemelos suelen ser más que suficientes y uno suele terminar abandonado. Así que, cuando una panda en el Parque Safari Chimelong de China dio a luz a trillizos, nadie esperaba que los tres sobrevivieran. Pero esta madre, llamada Huxiao, desafió todos los pronósticos e hizo lo que ningún panda en cautiverio había hecho jamás. Crió a los 3 bebés con éxito. Los cuidadores del zoológico estaban preparados para intervenir, asumiendo que tendrían que rotar a los cachorros para alimentarlos, como suele hacerse con los gemelos. Pero Huxiao sorprendió a todos con su paciencia y determinación. Los amamantó, los aseó y de alguna manera los mantuvo calientes y seguros durante las semanas más delicadas. Los cachorros, insertos rosados y no más grandes que barras de mantequilla al nacer, crecieron hasta convertirse en íconos saludables y esponjosos del éxito de los pandas. Este nacimiento fue un hito tan grande que fue noticia mundial no solo por su ternura, sino porque marcó un gran triunfo para la conservación de los pandas. Demostró que con los cuidados adecuados y una supermamá, incluso los comienzos más frágiles pueden convertirse en algo verdaderamente excepcional. Y seamos sinceros, 3 pandas bebés rodando juntos es básicamente el sueño favorito de Internet. En 2001 nació una potra en San Luis, Missouri, que parecía más un juguete que un caballo. Su nombre, Pulgarcita. Su altura, tan solo 43 centímetros. Con apenas 4 kilogramos de peso, cabía literalmente en una mochila. A primera vista, la gente pensó que podría ser falsa, un peluche o tal vez un truco digital. Pero no, era muy real. Y aún ostenta el título del caballo más pequeño jamás registrado. Pulgarcita no era solo una yegua miniatura. Nació con enanismo, lo que la hacía aún más pequeña que la ya diminuta raza. Los veterinarios no estaban seguros de cuánto tiempo sobreviviría, pero demostró que todos estaban equivocados. A pesar de su tamaño, tenía el espíritu de una campeona. Corría, comía y socializaba como cualquier otro caballo, solo que en tamaño pequeño. Fotos de ella junto a caballos adultos o incluso perros se viralizaron en todo el mundo. Era como ver un cuento de hadas real. No solo era pequeña, era sorprendentemente pequeña. Y se convirtió en una celebridad visitando hospitales infantiles y concienciando sobre los problemas de salud animal. ¿Un caballo tan pequeño, sano y lleno de vida? Eso es algo que no se olvida. Los koalas podrían ser uno de los animales más reconocibles del planeta, pero de vez en cuando nace uno que no se parece nada al resto. Si bien la mayoría de los koalas tienen un pelaje suave gris o marrón y narices negras y planas, un puñado de crías han nacido con mutaciones genéticas extremadamente raras que les otorgan características totalmente inesperadas, desde un pelaje inusualmente claro hasta albinismo parcial o incluso total. Estos raros nacimientos se han observado en parques naturales y centros de conservación de toda Australia. Un koala de color rosa pálido con pelaje blanco plateado sorprendió en una ocasión al personal de un centro de rescate. A otro le faltaban manchas de color en la cara y las orejas, casi como si alguien le hubiera borrado parte del patrón. No son trucos de cámara, sino variaciones naturales causadas por cambios en los genes de pigmentación. Algunos son completamente albinos, pero otros padecen lo que se llama leucismo parcial, donde solo les falta pigmento en ciertas zonas. Si bien estas crías únicas pueden sobrevivir sin problemas, enfrentan algunos desafíos. Su piel más clara los hace más sensibles a la luz solar, y en la naturaleza, su color pálido los hace más visibles para los depredadores. Por eso, la mayoría de estos raros koalas terminan bajo cuidados especiales en santuarios, donde están seguros y son monitoreados de cerca. Estos nacimientos no solo son raros, sino visualmente impresionantes. Un koala de pelaje claro trepando a un árbol parece sacado de un cuento infantil, y como ocurren con tan poca frecuencia, cada vez que se avista uno, parece que la naturaleza se ha arriesgado y nos ha regalado algo inolvidable. Algunas madres tigresas crían 2 o 3 cachorros a lo largo de su vida. Una tigresa india crió a toda una línea de sangre. Se llamaba Machli y no era una gran felina cualquiera, era una leyenda viviente. Durante casi 2 décadas en las tierras salvajes del Parque Nacional Ranthambore, Machli dio a luz a 11 cachorros, una cifra rara vez vista entre tigres salvajes. Y a diferencia de muchos otros, la mayoría de sus cachorros crecieron, forjaron sus propios territorios y también se convirtieron en padres. Los cachorros de Machli no se quedaron solo en la zona, sino que se expandieron, repoblando zonas enteras de bosque protegido. Los guardabosques comenzaron a referirse a ella como la reina madre.
porque al rastrear el árbol genealógico de cada tigre de la región, la mayoría de los caminos conducían a ella. No solo sobrevivía, sino que estaba construyendo una dinastía. Algunos dicen que dio a luz a tantos cachorros que parecía que no dejaban de nacer, una escena no muy distinta de la que se ve aquí. Si bien no tenemos fotos de ella dando a luz a sus cachorros, la idea central es cercana. Una tigresa rodeada de oleadas de diminutas crías rayadas. Mashley hizo que esa escena pareciera menos una fantasía y más algo posible. Falleció en la vejez, pero su legado aún perdura en los bosques. Hoy en día, se cree que más de la mitad de los tigres de Ranthambore descienden directamente de ella. No solo es la tigresa más prolífica, sino posiblemente la más importante en la conservación moderna. Conoce al mola mola, también conocido como pez luna, una criatura que parece un plato gigante nadando y ostenta el título de la puesta de huevos más extrema de la Tierra. Aunque flota cerca de la superficie con un aspecto lento y torpe, este pez esconde un secreto asombroso. Una sola hembra puede liberar hasta 300 millones de huevos, de una sola vez. Esa cifra no es una errata. Es la mayor cantidad de huevos conocida para cualquier vertebrado. El mola tampoco los pone con suavidad. Libera una densa nube de diminutos y brillantes huevos en aguas abiertas, a veces tan densa que brilla bajo la superficie como purpurina. Cada huevo es más pequeño que un grano de arena, pero cada uno tiene el potencial de convertirse en un pez que puede llegar a pesar más de 900 kilogramos y extenderse 3 metros de diámetro. El contraste es asombroso. El huevo más diminuto se convierte en uno de los peces óseos más grandes del planeta. La mayoría de los huevos no sobrevivirán, pero ese es el punto. El molar inunda el océano de vida y deja que la naturaleza decida cuáles sobreviven. No es un proceso de crianza, pero funciona. Ninguna escena de nacimiento en el océano se compara. Un momento, un pez tranquilo. Al siguiente, una explosión de vida microscópica. Las estrellas de mar no nacen como los mamíferos o los peces, sino como los extraterrestres. Algunas especies han desarrollado un arma secreta, la clonación. No solo en laboratorios ni en ciencia ficción, sino clonación real y natural. Una sola estrella de mar puede dividirse en partes y luego regenerar cada pieza en una nueva estrella de mar completa. Se trata de reproducción por desmontaje. Investigadores en Japón documentaron una especie, Lynchia multifora, que podía transformar un solo brazo en un cuerpo completamente nuevo. Con el tiempo, una estrella de mar se convirtió en docenas, sin apareamiento, sin huevos, sin esperas. Solo extremidades que se desprenden y les crecen caras nuevas. Es como la versión natural de copiar y pegar. Verlo ocurrir es escalofriante. La extremidad se estira, se desprende y comienza a remodelarse con el paso de días o semanas. De hecho, se puede ver cómo se forman las piezas faltantes, los órganos, la piel e incluso su característica estructura de 5 puntas. Mientras que la mayoría de los animales dependen de una sincronización cuidadosa y de parejas para reproducirse, estas estrellas de mar simplemente se clonan a voluntad. Es eficiente, extraño y una de las formas de nacimiento más salvajes del mundo natural. Ahora imagina esto. Estás en un barco de avistamiento de ballenas frente a la costa de Baja California. Esperas ver una cola o un chorro de agua con suerte. Pero entonces, a 1 metro del barco, una enorme ballena gris emerge, se balancea ligeramente y empieza a dar a luz justo delante de ti. Eso es exactamente lo que le pasó a un grupo de turistas atónitos y alguien tenía una cámara grabando. Al principio, el agua se volvió un poco turbia. Luego apareció una pequeña aleta caudal, y de repente allí estaba, una cría recién nacida, retorciéndose y saliendo a la superficie para respirar por primera vez. La madre la empujó suavemente con el hocico, ayudándola a subir. Todo ocurrió en mar abierto a pocos metros del barco, mientras los turistas susurraban, jadeaban e intentaban no dejar caer sus teléfonos. Una cosa es ver una ballena, otra es presenciar el momento exacto en que nace. Los biólogos marinos afirman que este tipo de avistamiento es extremadamente raro. Los nacimientos de ballenas casi nunca se ven en vivo. Suelen ocurrir de noche, en zonas apartadas, lejos de la gente. Pero justo en el centro de atención, convirtió una excursión común en un momento único en la vida, para todos los que estaban en el barco y para millones de personas que luego vieron las imágenes con asombro. Los científicos están acostumbrados a las sorpresas, pero incluso los investigadores más experimentados se sorprendieron cuando una rata de laboratorio dio a luz a 40 crías en una sola camada. Así es, no en un mes, no en un año, en un solo parto. Como referencia, la rata promedio da a luz de 6 a 12 crías por camada. 40, eso es prácticamente una multitud. Las ratas ya son conocidas por su reproducción rápida. Una sola hembra puede dar a luz cada 21 días. Pero esto fue algo completamente distinto, un récord. Los científicos especularon que la cría selectiva y las condiciones ideales del laboratorio podrían haberlo hecho posible. De cualquier manera, fue un raro premio gordo biológico. Y solo para ponerlo en perspectiva, si cada una de esas 40 crías tuviera su propia camada y ese ciclo se repitiera, tendrías miles en cuestión de meses. Una rata, una camada, 40 vidas. Eso no es solo nacimiento, es población en avance rápido.
La mayoría de las vacas dan a luz a un solo ternero. Algunos granjeros afortunados presencian gemelos. De vez en cuando nacen trillizos y eso ya es una gran sorpresa. Pero una vaca en Powys, Gales, hizo algo casi imposible. Dio a luz a cuatrillizos con una probabilidad de 1 entre 700,000. ¿Y qué lo hace aún más asombroso? Los 4 sobrevivieron. Las probabilidades de que eso sucediera, 1 entre 11 millones. El granjero dueño de la vaca no podía creerlo cuando vio a 4 pequeños terneros tambaleándose sobre sus patas. Al principio pensó que tenía que ser un error. Quizás algunos de los terneros pertenecían a otra vaca, pero no, su vaca efectivamente había dado a luz a 4 crías sanas. Llamó al veterinario solo para asegurarse y este lo confirmó. Los nacimientos fueron reales y la madre estaba bien. Las vacas no están diseñadas para gestar 4 terneros a la vez. Sus cuerpos luchan por proporcionar suficientes nutrientes para tantos bebés en crecimiento. En la mayoría de los casos, no todos los terneros sobreviven. Algunas no llegan a parir, e incluso si lo hacen, a menudo nacen débiles. Pero contra todo pronóstico, estas 4 terneras estaban vivas, coleando y mamando. El granjero y su familia estaban muy ocupados. 4 terneros a la vez significaban 4 veces más alimentación, 4 veces más cuidados y 4 veces más trabajo, pero también 4 veces más alegría. Les daban atención especial, asegurándose de que cada una recibiera suficiente leche. En una situación típica, una vaca solo tendría leche para 1 o 2 terneros, así que el granjero tuvo que intervenir y alimentarlas con biberón con nutrientes adicionales. Tener una camada numerosa es una cosa, pero lo que le pasó a Tia, una mastín napolitana del Reino Unido, es digno de un libro de récords. En 2004 asombró al mundo al dar a luz a 24 cachorros en una sola camada, estableciendo el récord mundial Guinness por el mayor número de cachorros nacidos a la vez. Una camada típica de mastín napolitano tiene entre 6 y 10 cachorros, así que esto fue una auténtica locura. El parto de Tia fue largo y agotador. Los mastines son perros enormes, concebidos para la fuerza y la protección, pero incluso para una perra de su tamaño, cargar con 2 docenas de cachorros fue un gran reto. Para cuando terminó de dar a luz, estaba agotada y los dueños apenas podían creer lo que acababan de presenciar. Sabían que las camadas numerosas eran posibles, pero 24 cachorros era casi imposible. El verdadero reto empezó después del parto. Una perra madre solo puede alimentar a un número determinado de cachorros a la vez y Tia estaba en clara desventaja numérica. Los dueños tuvieron que intervenir alimentando con biberón a los cachorros las 24 horas del día para asegurarse de que cada uno recibiera la nutrición que necesitaba. Con tantos cachorros había movimiento constante. Algunos dormían, otros comían, otros se revolcaban unos sobre otros en un caótico montón de pelo y patitas. Aún más sorprendente, 20 de los 24 cachorros sobrevivieron, una cantidad increíblemente alta para una camada tan grande. Criar tantos cachorros a la vez no fue tarea fácil, pero Tia, incluso después de un parto tan exigente, los vigiló de cerca. Los limpió, los acurrucó y se aseguró de que estuvieran a salvo. La camada récord de Tia fue noticia en todo el mundo. Criadores de perros, veterinarios y amantes de los animales no lo podían creer. El nacimiento no fue solo inusual, fue uno de los nacimientos más extremos jamás registrados en el mundo canino. Y por más salvaje que fuera esta historia, el reino animal tenía aún más sorpresas. Porque si piensas que 24 cachorros en una camada es impresionante, espera escuchar acerca de la elefanta que dio a luz a un par de gemelos por primera vez en casi 80 años. Una cría de elefante ya es un espectáculo raro e increíble, pero 2 crías de elefante nacidas al mismo tiempo, eso es algo casi inaudito. En 2021, en el orfanato de elefantes Pinawala en Sri Lanka, una elefanta de 25 años llamada Surangi hizo lo que la mayoría de los elefantes nunca hacen. Dio a luz a gemelos. Fue el primer nacimiento de gemelos registrado en Sri Lanka en casi 80 años. Los elefantes tienen algunos de los embarazos más largos del reino animal. Su periodo de gestación dura unos 22 meses, casi 2 años completos. Llevar incluso una cría es un gran desafío para una madre elefante, pero llevar 2, eso es un nivel completamente diferente. Cuando Surangi entró en trabajo de parto, el personal del santuario supo que algo especial estaba sucediendo. La primera cría llegó sana y fuerte. Luego, justo cuando todos pensaban que el parto había terminado, apareció otra pequeña trompa. Una segunda cría de elefante estaba en camino. Fue un momento impactante. Los nacimientos de gemelos en elefantes son tan raros que muchos cuidadores pasan toda su vida sin ver uno. Al nacer, los gemelos eran notablemente más pequeños que un elefante recién nacido típico, pero ambos estaban alerta, de pie y comían bien. Su madre, aunque agotada, no dudó en cuidarlos. Los protegía usando su trompa para acercarlos cuando tropezaban, guiándolos hacia su leche y manteniéndolos a salvo de las miradas curiosas de otros elefantes de la manada. Con el paso de los días, los gemelos se fortalecieron, aprendiendo a caminar uno al lado del otro y a explorar juntos su entorno. Los elefantes forman profundos lazos familiares, y estos dos tendrían la compañía perfecta para toda la vida.
Un beagle dando a luz a un lobo ártico suena a película de ciencia ficción, pero en 2022 eso es exactamente lo que sucedió. En un logro revolucionario, científicos chinos clonaron con éxito una loba ártica llamada Maya utilizando una beagle como madre sustituta. Este fue uno de los mayores avances en la clonación para la conservación, ofreciendo una nueva esperanza para las especies en peligro de extinción. Los lobos árticos, conocidos por su espeso pelaje blanco y su capacidad para sobrevivir al frío extremo, suelen encontrarse en las remotas tundras de Norteamérica, pero esta loba en particular, Maya, no nació en estado salvaje. En cambio, era una copia genética de otro lobo creada en un laboratorio mediante técnicas de clonación de vanguardia. El proceso comenzó con ADN extraído de un lobo ártico salvaje. Luego, los científicos colocaron este material genético en un óvulo de perro, creando un embrión que se implantó en un beagle. Se eligieron los beagles porque su tamaño y ciclo reproductivo se asemejan mucho a los de un lobo. Cuando el embarazo llegó a término, la beagle dio a luz a una cría de lobo ártico perfectamente sana. Maya no fue solo un experimento científico, era una loba ártica completamente funcional, criada en un entorno controlado donde los investigadores podían monitorear su desarrollo. El objetivo no era solo ver si la clonación podía funcionar, sino explorar si esta tecnología podría usarse para ayudar a salvar especies en peligro de extinción en el futuro. Los lobos árticos no están actualmente en riesgo crítico, pero muchas otras especies como el caballo de Przewalski e incluso el mamut lanudo podrían beneficiarse de técnicas similares. El nacimiento de Maya planteó grandes preguntas. ¿Podrían los animales clonados ser reintroducidos en la naturaleza? ¿Se comportarían de la misma manera que los animales nacidos de forma natural? ¿Podría esta tecnología algún día revivir especies extintas? Si bien las respuestas aún no están del todo claras, una cosa es segura: un beagle dando a luz a un lobo es solo el comienzo de lo que es posible. La mayoría de los animales dejan de reproducirse después de cierta edad, pero a Henry, un tuátara de Nueva Zelanda, no parecía importarle las reglas. A los 80 años se convirtió en padre primerizo, demostrando que incluso en el reino animal nunca es tarde para formar una familia. Los tuátaras no son lagartos. Parecen lagartos, pero pertenecen a un antiguo grupo de reptiles que han existido desde la época de los dinosaurios. Crecen lentamente y viven más de 100 años y son una de las criaturas más singulares del planeta. Pero Henry, a pesar de su larga vida, nunca había tenido descendencia. Durante décadas no mostró interés en aparearse e incluso era conocido por ser agresivo con otros tuátaras. Todo eso cambió cuando conoció a una tuátara hembra llamada Mildred en el Museo Southland en Invercargill. Algo encajó y por primera vez en su larga vida, Henry finalmente se convirtió en padre. Mildred puso 11 huevos y cuando eclosionaron salieron crías sanas de tuátara, lo que marca un momento increíble en la historia de la conservación. Los científicos quedaron impactados. No tenían ni idea de que un tuátara macho pudiera reproducirse a una edad tan avanzada. Resulta que, a diferencia de la mayoría de los reptiles, los tuátaras no tienen un límite reproductivo estricto. Mientras estén sanos, pueden seguir produciendo crías hasta bien entrada la vejez. Este fue un gran logro para los esfuerzos de conservación. Los tuátaras son una especie protegida y cada nacimiento exitoso contribuye al aumento de su población. La historia de Henry dio esperanzas de que incluso los tuátaras más viejos podrían contribuir a la supervivencia de su especie. Los caballos son animales poderosos y majestuosos, diseñados para la velocidad y la fuerza. Incluso las razas más pequeñas, como los caballos miniatura, suelen medir unos 60 centímetros al nacer. Pero en 2010, en Barnstead, New Hampshire, un pequeño potro llamado Einstein rompió por completo las expectativas. Era tan pequeño al nacer que apenas parecía real, con solo 35 centímetros de altura y un peso de tan solo 2,7 kilogramos. La mayoría de los caballos miniaturas son pequeños debido al enanismo, una condición genética que puede causar problemas de salud. Pero Einstein era diferente. Tenía proporciones perfectas como un caballo normal, solo que a una escala mucho menor. Eso es lo que lo hacía tan especial. Era simplemente un caballo diminuto y completamente sano. Cuando Einstein nació, era tan pequeño que podía ser alzado y acunado como un cachorro. Sus dueños, una pareja que criaba caballos miniatura, quedaron atónitos. Sabían que tenían algo especial, pero no tenían idea de lo famoso que se volvería. En cuestión de semanas, la noticia se extendió y Einstein se convirtió en una sensación en internet. La gente no podía creer que existiera un caballo tan pequeño. A medida que crecía, se mantuvo notablemente diminuto. Incluso en su tamaño natural, Einstein siguió siendo uno de los caballos más pequeños jamás registrados, sin alcanzar jamás el tamaño de otros caballos miniatura. Su pequeño cuerpo, combinado con su personalidad vivaz, lo convirtió en uno de los equinos más singulares de la historia. Los caballos vienen en todas las formas y tamaños, pero Einstein demostró al mundo lo increíblemente diminuto que podía ser un caballo. Y aunque su nacimiento batió récords, el reino animal no se trata solo de tamaño. También se trata de familias inesperadas, porque mientras Einstein acaparaba titulares por ser el caballo más pequeño, dos pingüinos en Australia hacían historia como los padres de pingüinos del mismo sexo más famosos de la historia.
Los pingüinos son unos de los mejores padres del reino animal. Se turnan para mantener calientes sus huevos, alimentar a sus polluelos y protegerlos de los depredadores. Pero en 2018, en el acuario Sea Life de Sydney, ocurrió algo inusual. Una pareja de pingüinos papúa machos, Sven y Magic, recibió un huevo para cuidar y lograron que naciera un polluelo. Las parejas de pingüinos del mismo sexo no son infrecuentes. Tanto en la naturaleza como en zoológicos, se ha visto a parejas de pingüinos machos construyendo nidos juntos e intentando empollar rocas, tratándolas como si fueran huevos de verdad. Pero Sven y Magic eran diferentes. Los cuidadores del zoológico notaron que estos dos no solo estaban jugando, se tomaban en serio la idea de ser padres. Para poner a prueba sus habilidades, el personal del acuario les dio un huevo falso. Se turnaron para sentarse sobre él, haciéndolo rodar suavemente entre sus pies para mantenerlo caliente, igual que cualquier otro padre de pingüino. Viendo su dedicación, los cuidadores decidieron darles un huevo real de otra pareja que había puesto dos. Sven y Magic se tomaron en serio su nueva responsabilidad. Cuidaron el huevo, lo mantuvieron caliente y se aseguraron de que siempre estuviera a salvo. Semanas después, el huevo eclosionó y nació un polluelo sano. Los dos papás cuidaron de su bebé como cualquier otra pareja de pingüinos, alimentándolo, limpiándolo y manteniéndolo caliente. Su historia se hizo mundialmente famosa y Sven y Magic se convirtieron rápidamente en una de las parejas de pingüinos más queridas de la historia. Algunos animales bebés llegan al mundo suaves e indefensos. Otros salen cubiertos de púas. Conoce al tenrec, una extraña criatura de Madagascar que parece una mezcla de erizo y musaraña. A diferencia de la mayoría de los animales con púas que tienen un pelaje suave al nacer, las crías de tenrec nacen con púas completamente formadas, listas para defenderse desde el momento en que llegan. Pero eso no es lo único salvaje de ellos. Mientras que la mayoría de los mamíferos tienen varias crías a la vez, los tenrecs rompen el récord con algunas de las camadas más grandes del reino animal. Una sola madre, tenrec puede dar a luz hasta 32 crías a la vez. Eso es más que la mayoría de los perros, gatos o incluso roedores. Una camada tan grande significa caos. Los diminutos recién nacidos, cubiertos de agujas, se pelean por la leche trepando unos sobre otros en un montón de púas. Su madre, a pesar de ser pequeña, de alguna manera se las arregla para alimentarlos y cuidarlos a todos. A medida que crecen, las púas se vuelven aún más afiladas, actuando como una armadura incorporada contra los depredadores. Los tenrecs son uno de los animales más extraños de Madagascar, y su tamaño al nacer los hace aún más extraños. Pero si bien una madre tenrec con más de 30 crías es impresionante, hay otra madre que tenía al mundo entero observando cada uno de sus movimientos. Y esta vez no solo los científicos estaban atentos, sino toda China estaba en vilo. Los pandas gigantes son notoriamente difíciles de criar. Sus periodos de apareamiento son cortos, sus embarazos son impredecibles y los partos únicos son la norma. Por eso, cuando Juan, una panda gigante del Zoo Park de Beauval, Francia, dio a luz a gemelos en agosto de 2021, fue un momento crucial para la conservación de los pandas. El primer cachorro llegó sano y salvo, pero justo cuando todos creían que el parto había terminado, apareció otro pequeño. El personal del zoológico estaba encantado. Los pandas gemelos son extremadamente raros y criar dos cachorros a la vez es un gran desafío. Los pandas recién nacidos son sorprendentemente pequeños, pesan solo unos 100 gramos, son completamente rosados y están totalmente indefensos. Debido a que las madres pandas tienen dificultades para cuidar a dos cachorros al mismo tiempo, los cuidadores del zoológico tuvieron que intervenir. Intercambiaron a los cachorros dentro y fuera del cuidado de su madre, manteniendo a uno con ella mientras el otro permanecía en una incubadora. Este método ayudó a que ambas crías sobrevivieran, asegurándose de que recibieran la atención y la leche que necesitaban. Las hermanas Juan Lili y Yuan Dudu se convirtieron rápidamente en estrellas. Su nacimiento fue celebrado en todo el mundo, y China, donde los pandas gigantes son un tesoro nacional, estaba especialmente emocionada. Estos cachorros no solo eran adorables, eran un símbolo de esperanza para su especie. Pero si bien los nacimientos de pandas son raros y valiosos, algunos nacimientos de animales no ocurren en la seguridad de un zoológico o santuario. Algunos ocurren en la naturaleza, en lugares donde la supervivencia es una batalla constante. Y en Colorado, en las profundidades del subsuelo, algo estaba sucediendo que envió a cientos de serpientes de cascabel bebés deslizándose al mundo a la vez. La mayoría de la gente preferiría no encontrarse nunca con una serpiente de cascabel, pero en el norte de Colorado, investigadores se toparon con una de las madrigueras de serpientes de cascabel más grandes jamás descubiertas, hogar de más de 2000 serpientes y en constante crecimiento. Las serpientes de cascabel no ponen huevos como muchos otros reptiles, en cambio dan a luz crías vivas, generalmente alrededor de una docena a la vez, pero en esta madriguera varias serpientes hembras daban a luz al mismo tiempo, lo que provocó un aumento explosivo de la población.
Los científicos instalaron cámaras en vivo para monitorear la actividad y lo que capturaron fue asombroso. Decenas de crías de serpiente de cascabel se deslizaban por el suelo con sus diminutos cuerpos mimetizándose con la tierra. A diferencia de la mayoría de los animales recién nacidos, las serpientes de cascabel nacen completamente desarrolladas, con colmillos y veneno. Desde el primer día pueden cazar y defenderse. La gran cantidad de serpientes en esta megaguarida la convirtió en uno de los sitios de nacimiento de serpientes de cascabel más grandes registrados en Estados Unidos. Es raro ver tantas crías de serpiente de cascabel nacer en un mismo lugar al mismo tiempo, pero las condiciones en esta red subterránea eran perfectas para la reproducción. Para la mayoría de las personas, la idea de que miles de crías de serpiente de cascabel nazcan bajo tierra es una pesadilla, pero en el mundo animal han ocurrido nacimientos aún más extraños, porque hace solo unos años, en las llanuras de Kenia, una cebra dio a luz a un potro que no era del todo cebra. Las cebras son conocidas por sus rayas blancas y negras, pero cuando una cebra madre dio a luz en el Parque Nacional Chyulu Hills de Kenia, su cría mostró algo muy diferente. En lugar de las marcas habituales de las cebras, su cría tenía un cuerpo parecido al de un burro con tenues rayas en las patas. Al principio, los guardabosques pensaron que la cría podría estar enferma, pero al acercarse se dieron cuenta de que había sucedido algo increíble. Era un sonki, un híbrido entre una cebra y un burro. No se trataba de intervención humana, ocurrió de forma natural en la naturaleza. La cebra madre se había alejado del parque y se había apareado con un burro local en una comunidad cercana, donde probablemente se apareó con un burro. Cuando regresó al área protegida, ya estaba embarazada de un potro mitad cebra, mitad burro. Los sonkis son extremadamente raros porque las cebras y los burros tienen diferente número de cromosomas, lo que hace improbable que se produzcan nacimientos híbridos. Pero, de alguna manera, este pequeño potro desafió todas las probabilidades. Híbridos como los sonkis no suelen darse en la naturaleza. Las cebras y los burros no se aparean de forma natural, pero en zonas donde los asentamientos humanos se solapan con la fauna silvestre, pueden ocurrir cosas extrañas. Aunque el pequeño sonki se veía diferente al resto de la manada de cebras, su madre lo aceptó por completo y lo crió como uno de los suyos. Los caballos han acompañado a los humanos durante miles de años, pero una especie casi no sobrevivió, el caballo de Przewalski. Este caballo salvaje, originario de las estepas de Mongolia, fue declarado extinto en la década de 1960. Los únicos ejemplares que quedaban estaban en cautiverio y su diversidad genética se reducía rápidamente. En agosto de 2020 ocurrió algo increíble. Científicos clonaron con éxito un caballo de Przewalski por primera vez en la historia. El potro, llamado Kurt, se creó a partir de ADN congelado de 40 años de antigüedad, convirtiéndolo en una copia genética de un caballo salvaje que vivió décadas atrás. Para lograrlo, los científicos utilizaron una madre sustituta de caballo doméstico. El embrión creado en un laboratorio se implantó en la madre sustituta y tras una gestación normal nació Kurt. Parecía un caballo de Przewalski típico, robusto, con una crin corta y una complexión fuerte, pero también fue un ejemplo de lo que es posible para las especies en peligro de extinción. El nacimiento de Kurt no se limitó a salvar una especie, fue una prueba para comprobar si la clonación podía utilizarse para revivir a otros animales al borde de la extinción. Si los caballos de Przewalski pudieron clonarse con éxito, ¿qué hay de los rinocerontes? ¿Los bisontes? ¿Quizás incluso especies ya extintas? Los científicos ya están trabajando en proyectos para revivir al mamut lanudo utilizando técnicas similares. Los reptiles tienen algunos de los métodos reproductivos más extraños del reino animal, pero lo que ocurrió con esta serpiente cabeza de cobre en Virginia fue algo que los científicos casi no creyeron. Dio a luz sin haber visto nunca a un macho, no una sino 2 veces. En 2012, un equipo de investigadores que estudiaba cabezas de cobre salvajes encontró una hembra que había parido una nidada de crías, pero había un problema, había estado viviendo sola, sin ningún macho cerca. ¿Cómo era posible? La respuesta: partenogénesis. Es un fenómeno poco común en el que una hembra puede autofecundarse y producir crías sin la presencia de un macho. Ocurre en algunos insectos, reptiles e incluso en algunas aves, pero en las serpientes es extremadamente inusual. Los científicos se quedaron asombrados, pero pensaron que se trataba de una casualidad. En 2019, la misma serpiente lo volvió a hacer. Sin ningún contacto con un macho, dio a luz a otra nidada de crías. Esto confirmó que algunas hembras de cabeza de cobre son capaces de reproducirse completamente por sí solas sin necesidad de fertilización. Las crías de serpiente eran pequeñas, pero completamente funcionales, cargadas de veneno y listas para sobrevivir por sí solas. Este tipo de reproducción podría ayudar a las serpientes a sobrevivir en estado salvaje, especialmente en zonas donde escasean los machos. Es un plan de respaldo para la supervivencia de la especie cuando es difícil encontrar pareja.
Estamos observando una de las hazañas más asombrosas de la naturaleza, una lagartija que se clonó a sí misma para formar una colonia completamente nueva. Este fenómeno, conocido como partenogénesis, se observa en ciertas especies de lagartijas de cola de látigo, donde las hembras se reproducen sin aparearse. En los áridos paisajes de Nuevo México, una sola lagartija hembra estableció una población próspera al producir crías genéticamente idénticas. Estas lagartijas evitan la reproducción tradicional poniendo huevos no fertilizados que se convierten en clones viables. Lo que hace que este proceso sea aún más fascinante es su precisión. Cada cría es una copia genética perfecta de la madre, lo que garantiza la continuidad de la especie incluso en condiciones de aislamiento. Esta capacidad única tiene sus limitaciones. La falta de diversidad genética significa que estas poblaciones son más vulnerables a enfermedades o cambios ambientales. Aún así, su resiliencia es extraordinaria. Estas lagartijas no solo desafían las probabilidades de supervivencia, sino que también desafían nuestra comprensión de la reproducción. En los duros e implacables desiertos, la historia de estos lagartos autoclonantes demuestra que la naturaleza siempre encuentra un camino, sin importar lo poco convencional que pueda parecer. Desde el desierto hasta la granja, visitemos un pequeño pueblo de Sri Lanka, donde una gallina común logró algo verdaderamente extraordinario: parir un pollito vivo sin poner un huevo. El evento dejó a los aldeanos y a los científicos desconcertados, ya que desafiaba la naturaleza misma de la reproducción aviar. Normalmente, el huevo de gallina se pone y se incuba externamente. En este caso inusual, el huevo permaneció dentro del cuerpo de la gallina, donde se desarrolló y eclosionó. El fenómeno es increíblemente raro y conlleva riesgos significativos. La eclosión interna del pollito le causó complicaciones a la gallina y lamentablemente no sobrevivió a la terrible experiencia. Sin embargo, el pollito emergió sano y prosperó bajo el cuidado del granjero. Este inusual evento resalta el delicado e intrincado proceso de la formación del huevo, que generalmente implica la formación de la cáscara como una capa protectora alrededor del embrión en desarrollo. En una historia que suena casi a ciencia ficción, la rana incubadora gástrica, declarada extinta en 1983, sorprendió a los científicos al poner huevos décadas después. Esto gracias a una investigación pionera en su desextinción. Originaria de Australia, esta rana era única por su peculiar método reproductivo. Las hembras se tragaban los huevos fertilizados, los incubaban en el estómago y finalmente daban a luz por la boca. En 2013, investigadores del proyecto Lázaro utilizaron material genético preservado para implantar el ADN de la rana en óvulos de una especie emparentada. Increíblemente, los embriones comenzaron a desarrollarse, ofreciendo la esperanza de revivir especies extintas. Si bien los embriones no sobrevivieron a término, el evento marcó un gran avance en la ciencia de la desextinción. Este caso extraordinario no solo destacó la fascinante biología de la rana, sino que también subrayó el potencial de la investigación genética en la conservación. Eso es todo. Escribe en los comentarios cuál de estos nacimientos te sorprendió más. Para más información útil, mira otros videos.